Qué tal, queridos amigos de El Cafetalero? Bueno, pues el día de hoy estamos muy orgullosos y muy contentos de estar en esta edición especial porque cerramos temporada hace algunos mesecitos atrás, que dicho sea de paso quiero agradecer porque en la temporada pasada fueron 50 historias de campeonato que alcanzamos a contar. Entonces pues cerramos temporada porque también tenemos que descansar un poquito porque fue agotador, pero muy gratificante. Entonces pues estamos ya por arrancamos el 6 de enero otra temporada más, pero me da mucho gusto recibir en este programa especial de aniversario porque cumplimos 13 años trabajando, bueno, 11 oficiales y 13 ya con la idea, a la doctora Michelle, que es una especialista de derechos humanos y pues todo este grupo de vulnerabilidad. Entonces, y es integrante de Cafetalero Motivaciones. Mitch, buenas tardes. ¿Cómo estás, querido amigo Freddy? Para mí pues es un gusto el tener la oportunidad siempre de enlazarme contigo y con toda esta labor que ya lo mencionas, no es nada fácil. Estamos hablando pues de 13 años, de mucho empeño de tu parte, de personas que también has ido encontrando en estos lazos importantes que se van formando desde diferentes organizaciones y precisamente Cafetalero Motivaciones pues es eso, ¿no? O sea, es el pensar en generar una motivación que haga entonces que pues podamos ir quitando las barreras ideológicas, las barreras como tal que se pueden dar en la literalidad para todas las personas, ¿no? Y pues sobre todo que los derechos humanos pues sean realmente garantizables a todas las personas. Sí, la verdad es que hay muchos compañeros aquí en el estado de Morelos, tuviste también a Hugo Tenorio, o sea, hay muchas personas que nos dedicamos en muchos días al año a comunicar, a estar en contacto con la gente, pero no nos toca regularmente pues ser las personas entrevistadas, ¿no? Entonces ahí cambia totalmente la dinámica y yo creo que es algo muy bonito que tú has estado logrando a partir del programa y de pues generar esta atención constante, ¿no? O sea, todo lo que representa inspiración, porque hay muchas personas que has entrevistado y que tienen historias inspiradoras precisamente, ¿no? Desde el ámbito de la comunicación, pero también desde el ámbito deportivo, vaya, muchos rubros en los que tú pues has ido manejando tus contenidos y eso también es muy loable. Así es, y bueno, si te parece, entramos un poquito en materia. Fíjate que a mí me parece muy importante el que tengamos días en donde nos permite visibilizar diferentes problemáticas, ¿no? Cuando en la Organización de las Naciones Unidas se impulsa, ¿no? Vamos a hablar pues de un día de las niñas, vamos a hablar de un día internacional de las mujeres, vamos a hablar de un día justo para visibilizar cuáles pueden ser las problemáticas que enfrentan personas con discapacidad, pues me parece que es muy loable porque nos permite en la sociedad pues ver precisamente cuáles son los temas que se tienen que seguir trabajando, ¿no? Aquí yo creo que algo muy importante, Freddy, es dar el foco. No todas las personas pues estamos involucradas a lo mejor en alguna problemática específica que pueda vivir un sector de la población. Por ejemplo, decía ahorita, ¿no? El tema del día en donde hablamos de las niñas y de vulneraciones que pueden tener las niñas. Por eso es muy importante el que existan estos días porque nos permite justo que entre a la conversación, ¿no? Puede haber, eso sí, avances. Me parecería que casi en todos tendremos que tener avances, pero obvio, pues sigue requiriendo la humanidad que se empiece a visibilizar cuál es la situación. Tú dices algo muy importante que tiene que ver justo con pensar en un grupo que históricamente ha sido vulnerado, ¿no? Que puede tener dificultades de acceso a la educación, de acceso sobre todo pues también al mundo laboral. Entonces el que nosotros pongamos este foco importante en un día internacional para dar visibilidad nos permite precisamente partir de algo sustancial, que es a cuántas personas nos referimos, por ejemplo, ¿no? Si nosotros pensamos en el caso de nuestro país, Freddy, pues realmente no es que tenga tantos años que siquiera sabemos cuántas personas con discapacidad tenemos, ¿no? O sea, hoy tenemos estadísticas perfectamente claras por parte del INEGI. Hoy me parece que pues sí hay un foco importante en qué es lo que se tiene que seguir avanzando y desde la legislación, ¿no? Sobre todo con este impacto que tú ya lo advertías muy bien, que tiene que ver justo con las convenciones internacionales, ¿no? Que llegan, tocan a tu puerta, Estado mexicano, para decir, bueno, tenemos que seguir trabajando en cuanto a la legislación que permita garantizar los derechos de todas y todas. Esto va a ser, por supuesto, muy diferente de lo que nosotros vemos quizá expresamente ya en la legislación del día a día, en donde en ese día a día, pues
qué mejor que escuchar desde asociaciones, desde la experiencia propia, qué es lo que necesitan las personas con alguna discapacidad, ¿no? Para que entonces, pues sí pensemos de manera integral en generar políticas públicas, en generar, bueno, incluso en los últimos años, ¿no? Otro tipo de programas sociales que también van enfocados a la población. En fin, o sea, creo que es hablar de muchos factores de incidencia y también algo importante que yo creo que estaremos tratando, pues tiene que ver con que sea un tema a partir de estos días internacionales, que a lo mejor cuando nos sentamos a la mesa puedas platicar con tu familia, aunque no haya una persona con discapacidad, pero el decir, oye, hoy es un día internacional y entonces empiezas a sacar el tema, ¿no? Y entonces te vas a encontrar pues con situaciones muy diferentes. Comentarte, fíjate nada más recientemente, ayer sacamos justo un boletín informativo en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos de la primera persona sorda que se ha titulado en enfermería, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí empiezan a cambiar muchas condiciones. Tú eres una persona justamente, no eres un licenciado en Derecho. Entonces, eso es esencial porque después de ustedes vendrán otras personas que empiecen a tener oportunidades muy diferentes. Creo que ese es el motivo de que de pronto estemos visibilizando días, porque al final tiene que ir cambiando toda la situación para las próximas generaciones. Creo que cuando eso se logra, entonces se empieza a lograr el objetivo de que existan estas fechas importantes. Y bueno, abordar un poco también el tema de, bueno, como bien lo dices y retomando lo que dijiste, empieza a haber más espacios, no solamente en universidades, no solamente en instituciones así, sino más espacios como este, ¿no? Como, vamos, en internet, que personas con discapacidad, jóvenes con discapacidad empiezan como a interesarse. Podemos encontrar en TikTok, particularmente por mencionarte una red social, gente cómo lleva su día a día. Claro, es que fíjate que esto que tú comentas, pues esto el cambio en el modelo de comunicación que tenemos hoy en día, ¿no? Con esta explosión en cuanto a las redes sociales, pues claro que hoy están cambiando mucho quiénes cuentan las historias, ¿no? Cómo está la narrativa. O sea, hoy no tenemos que estemos a lo mejor enfocados o solamente esperando que los medios de comunicación masiva, que los medios tradicionales, pues sean los que están retomando el día a día, el que pasa, sino que pues hoy desde muchas ópticas todo el mundo lo estamos contando, ¿no? Nosotros, por ejemplo, vemos hoy el storytelling de todo el mundo, ¿no? Entonces ves a Freddy contándote su día a día y viendo a lo mejor cosas que pues muy pocas veces nosotros podíamos observar, ¿no? Que es como tal, pues hacer un seguimiento total, que puede pasar también en cuanto a diferencias y decíamos en cuanto a barreras que muchas veces vamos encontrando. Entonces creo que ahí el tema de las tecnologías pues ha jugado un papel fundamental. Si hoy vemos a las generaciones de los más pequeñitos, las más pequeñitas, pues los ves y te están haciendo ya su TikTok, ¿no? Y los ves explayándose y hablando y expresándose, cosas pues muy diferentes, insistiría, a las narrativas que teníamos anteriormente, ¿no? Dentro de esto, pues sí creo que es muy importante que eso se utilice para bien. Que con independencia, pues de pronto a que la información que nosotros estamos observando todos los días esté perfectamente cotejada, que sea a lo mejor si tú vas a hablar de tus propias experiencias, pues también en un sentido muy ético, ¿no? Pero que sí nos permite ver entonces que, oye, a ver, resulta que, ¿qué tenemos de transporte público ahorita, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué tan fácil resulta para una persona con discapacidad trasladarse? Eso pues es en lo que tendrían que estar también pues quienes tienen la incidencia directa, ¿no? Las autoridades para decir, oye, pues ya estamos viendo que si nosotros hacemos un seguimiento de una persona con discapacidad, resulta que tardó tanto tiempo en poder encontrar un transporte, ¿no? Si existe además un transporte público. Ahorita justo que salió la nueva ley del transporte, pues empieza a retomar ya algunas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que se tendría que garantizar también para la movilidad de las personas? Porque pues al final el derecho justo es de todas y todos a tener esa movilidad. Pero si este tema pues no fuera tan exaltado de pronto en redes sociales a partir de la experiencia de muchas personas, pues quizá habría quienes lo pasaríamos de largo, ¿no? Si no tienes justo a una persona muy cercana que tenga alguna discapacidad, pues sí me parece que no se visibilizaba a tal grado de cómo hoy lo podemos ver precisamente a partir de las redes sociales con esta exposición constante que tú mismo, que todos podemos hacer de nuestro día a día. No, decías algo muy importante y decías la responsabilidad que esto conlleva. Porque pararse aquí, agarrar un teléfono o una computadora y hacer un en vivo, muchas veces no tienes la idea o queda muy corta la idea de cómo van a transgredir tus palabras hacia el que está viendo el video. No sabes si lo va a motivar para bien. Y bueno, ahí por eso pues sí tenemos siempre que ser muy cuidadosos, ¿no? Precisamente en dar como los
El seguimiento de estar viendo qué es lo que estamos consumiendo todo el tiempo. Pero creo que justo una labor muy importante pues tiene que ver con las organizaciones, ¿no? Desde la sociedad civil, qué es lo que se va haciendo, cómo se visibilizan las problemáticas. Y ahí pues sí, felicitarte mucho porque pues es parte del día a día. Si nosotros justo pensamos, ¿no? Desde hace 13 años que tú empiezas a trabajar, empiezas a generar una colaboración y que dices, oye, pero esto hay que abrirlo a más personas, porque al final quien primero te está buscando, pues justo es alguien que probablemente está viviendo una situación similar, ¿no? Y que dice, bueno, pues historias de campeonato, pues que representa una inspiración. Al final, pues tú hablas de muchas historias que han podido destacar en muy diferentes rubros, ¿no? Decías un rato, por ejemplo, el tema de los deportistas. Entonces, siempre que uno ve una historia que puede inspirarle, pues es muy importante, ¿no? Porque ahí pues parte justo el decir, pues mira, lo logró tal persona, pues claro que podemos hacerlo, ¿no? Es parte como del espíritu justo que nos permite mantener esa inspiración por el día a día, por las cosas que te gustan, e incluso pensando pues en los retos que se enfrentan desde una gran parte de la población. Y no solamente tiene que ver con un asunto a lo mejor de personas con discapacidad. Decíamos hace un rato que pues es un tema de segmentación de derechos, ¿no? De menoscabo, de cuándo puedes generar algún tipo de discriminación, que hay muchos tipos además, ¿no? Con muchas características que pues nos vuelven vulnerables a tener una discriminación, y que entonces pues eso, el irlo visibilizando, trabajarlo, y más desde las generaciones más jóvenes, pues sí nos va a dar, por supuesto, esperaríamos un mejor resultado. Bien lo dices, todo comienza por una necesidad. Es como todo, pues toda la lucha y todos los retos, Freddy, que pues has ido sorteando, ¿no? Justo, fíjate, lo que tú comentas que es muy interesante, ¿no? O sea, si yo tuve que buscar las oportunidades porque pues no se estaban generando, porque estaba muy corto el lugar en el que me podía desarrollar, ¿no? Y ojo, tú estás hablando, pues sí, claro, desde como una persona también que has tenido el apoyo por parte de tu familia, ¿no? Que hay un acompañamiento, que hay pues esas ganas de decir, oye, pues sí, échale ganas, vamos adelante, todo. Esto no es tampoco una cosa que suceda en todas las familias. Entonces, pues sí nos encontramos con situaciones muy diferentes. Yo me acuerdo que en la anterior entrevista que podemos platicar, alguna vez te comentaba, y me gusta también hacer la referencia porque creo que es importante la reflexión. Me decía mi profesor Luis Fernando Barrios de la Universidad de Alicante, porque cuando yo llegué justo a Alicante, allá en España, yo decía, wow, hay muchas condiciones para que las personas con discapacidad puedan tener una movilidad, ¿no? El transporte, o sea, en óptimas condiciones. Yo veía que subían, ¿no? Silla de ruedas, todo de manera pues relativamente sencilla. Y yo decía, pero es que, doctor, yo no veo que en México haya tantas personas con discapacidad. Y entonces él me decía, no, es obvio que no es un asunto de que haya menos, ¿eh? Lo que pasa seguramente en tu país es que no están saliendo las personas con discapacidad. Y eso implica pues que no hay las condiciones justo para que se puedan desarrollar. Entonces, en esta retrospectiva de pronto en lo que representa, ¿no? Un país europeo, ¿no? Un país que pues a lo mejor sí viene empujando con justo el tema de garantía de derechos, pues claro que tenemos todavía muchas cosas que hacer aquí en México. Ese es un tema pendiente, y es a lo mejor uno muy visible, que tiene que ver con el transporte público, ¿no? O sea, si tengo quizá, no sé, solo un tipo de transporte, que además va a tener, no sé, 2 horarios o 3 horarios cada 4 horas, pues imagínate, claro que no va a ser como lo más sencillo para que la persona pueda decir, sí, voy a mi trabajo, ¿no? O para que cuando el jefe diga, pues tienes que llegar a las 9 de la mañana, tú estés a las 9 de la mañana. O sea, hay muchos factores que marcan diferencias. Yo lo comentaba recientemente en una conferencia que tuve sobre violencias contra las mujeres, que algo que tenemos que hacer es ser muy empáticos. Y muy empáticos pues va precisamente al que tú te pongas en los zapatos de la otra persona, ¿no? Mujeres, pues claro, o sea, no puedes pensar, si hay una compañera que a lo mejor tiene bebés, pues es una situación muy diferente a la que a lo mejor tenemos algunas otras que no tenemos familia. Entonces tengo que pensar en esos detalles, ¿no? Tengo que ser mucho más comprensivo en ciertos detalles. Y yo creo que justo el tema de personas con discapacidad, que hoy puede estar mucho más abierto porque se pueden dedicar a las cosas que ustedes quieran, a partir de que te sigues formando, de que cada vez pues tenemos mayor posibilidad de que en ciertas escuelas te puedas incorporar, de que pueda haber práctica profesional, pero es un gran esfuerzo. Es un gran esfuerzo de la persona, de la familia, o sea, generar una red de apoyo, ¿no? ¿Cuál es tu red de apoyo que hace entonces que puedas estar todos los días llegando a las 9 de la mañana a un trabajo, cuando a lo mejor pues no hay el suficiente transporte o te encontraste con una serie de dificultades? Sí, claro. Incluso la silla de ruedas. Alguna vez tuve una persona conocida que justo era un tema de desgaste de las llantas, y que no, ojo, que tampoco en cualquier lugar pueden generar ciertos mantenimientos, ¿no? Y que no es nada barato. Incluso como tal, pues sí, la silla, las cosas que vayas utilizando, pues sí son muy onerosas. Y eso que yo tengo una discapacidad muy leve, o sea, yo agarro los bastones y me muevo, me paro. Pero hay personas que pasan 12 horas sentados en su silla de ruedas.
Esto que dices es muy importante porque justo pues habla de los impactos que se puede tener en cuanto a la salud mental, ¿no? Y tiene que ser una de las cosas que se garanticen, precisamente que pues tú puedes, así como puedas acceder a decir, pues quiero estudiar o a decir, pues quiero trabajar. También pues el recibir atención médica, psicológica adecuada, precisamente porque ante muchas adversidades que se pueden vivir, pues no vayamos a tener pues algún conflicto mayor en cuanto a la salud mental, ¿no? O sea, sí hay muchas cosas que se tienen que seguir pensando. El tema de la salud mental en nuestro país quizás se ha hablado mucho más a partir de la pandemia, pero es un tema que pues ha estado y que sobre todo pues sí puede haber algunos sectores de nuestra población que